Estamos ante quizás el último episodio de relleno del canal, o caso autoconclusivo para lo que resta de 2023, con el amigo Ultra Davis puliendo los detalles finales de la parte 3 Fluffy, las próximas partes de los What If GPT de Rey Polémico, las nuevas alternativas de chatbot para probar, y hasta una mini saga para diciembre. Me quedaba la duda de cuál video sería el ideal para llevarse este galardón. Inicialmente pensé en un segundo video de predicciones de Reddit y 4chan para el 2024, pero ese me gustaría que sea el último del año, así que me decanté por el caso de Sunland. En la categoría paranormal de 4chan y en una frecuencia de una publicación anual, el 4chanero, apodado como Whiteblower o soplón en inglés, ha ido compartiendo a la comunidad sus anotaciones sobre el misterioso Sunland a lo largo del 2021, 2022 y la última de esta de momento trilogía en agosto del presente 2023. En un resumen Super Saiyajin 10, Sunland sería el supuesto equivalente a nuestra realidad a la Fundación SCP. Con esto aclarado, pasemos a analizar cada una de las 3 publicaciones con algunas preguntas y respuestas que Soplón dio para más contexto y lore. La primera publicación data del 24 de junio del 2021 y va directo al grano, mencionando que Sunland es una rama de una organización secreta del gobierno estadounidense enfocada en la actividad paranormal y quienes están detrás de un tal Proyecto Ángela, que en breve sabremos en qué consistía. Una vez más, Soplón nos aclara que el proyecto Sunland fue y es financiado por diferentes agencias y organizaciones que actúan bajo las sombras de quienes tienen rangos menores al presidente estadounidense de turno, o incluso actuando por encima de él. Todas las personas reclutadas para trabajar en Sunland lo hacen bajo la tutela de su misterioso director, conocido únicamente bajo el apodo de J o J en inglés. A diferencia de los Expediente X o los hermanos Winchester, Sunland no va tanto de combatir a los fenómenos paranormales que ocurren en Estados Unidos y sus alrededores o en sus países aliados, sino más bien de estudiarlos a fondo, ya que como veremos más adelante, lo paranormal en el lore de Sunland se enfoca más en la ciencia que en espíritus, o sea, Sunland encajaría más con Fringe que con las otras 2 series que recién mencioné. Entre algunas de las misiones del pasado que Soplón nos menciona, está el avistamiento de bizarras criaturas, la búsqueda y recolección de objetos con materiales pertenecientes a otras dimensiones, adolescentes siendo abducidos de sus hogares o hasta eventos extraños que ocurrieron dentro del corazón de Sunland, que a todo esto en español sería algo así como Tierra del Sol. Tras este prólogo, Soplón nos adentra específicamente al Proyecto Ángela, nuevamente usando de puente los orígenes de Sunland y cómo estas agencias en las sombras, tanto civiles así como militares, decidieron ir a buscar lo mejor de lo mejor para encargarse del estudio y hasta contacto y comunicación con estos extraños seres que comenzaron a popular en el planeta. Como prueba inicial de esta nueva organización de nombre Sunland, se decidió poner a prueba a sus reclutas con el Proyecto Ángela, que deriva del nombre Ángel. La elección de este nombre no fue con fines religiosos, sino de lingüística, por cómo en los textos sagrados de las principales religiones, los ángeles también son mensajeros entre el mundo divino y el de los mortales. En este caso, los reclutas de Sunland serían el nexo entre nosotros y los seres interdimensionales. Si bien, como veremos más adelante, Sunland no tiene fecha específica de creación, Soplón nos da fecha exacta del inicio del Proyecto Ángela, que sería el 1 de agosto del 2013, según en sus propias palabras, tras meses y meses de investigación y entrenamiento. Proyecto que además tuvo que adelantar sus fechas de trabajo por cómo en esas fechas comenzaron a triplicarse los avistamientos de las criaturas dimensionales. 3 años luego, ahora en fechas del 10 de agosto de 2016, el Proyecto Ángela iba viento en popa estudiando estas criaturas, aunque Jade y las agencias que financiaban Sunland decidieron ir un paso más adelante. Esto mediante algo conocido como el Experimento Alpha, donde un hombre y una mujer de nombres ficticios, Matthew Fraser y Christian Kelly, fueron seleccionados para ser los 2 primeros humanos en contactar de forma intencional con una de estas criaturas. Para el experimento Alpha, Fraser y Kelly fueron expuestos a un entrenamiento bestial quizás incluso superior al de los astronautas, ya que para el contacto y además la documentación en video y audio de estas criaturas, ambos debían ser desplazados a lo largo del espacio y tiempo. Si lo que dice Soplón es algo verídico o que podemos tomar como canónico en este canal, existe una especie de portales en diferentes partes del universo, incluyendo en puntos de la Tierra que vienen formándose desde el principio de los tiempos. Portales que conectan nuestra dimensión con otras, solo que estos portales tienen fechas donde son más potentes y es más fácil atravesarlos y otras donde se contraen. Por dar un ejemplo al azar, imagine estos portales a toda potencia durante inicios del Imperio Romano y con menos potencia en fechas de la Primera Guerra Mundial. Por eso, tras estos meses y meses de investigación del resto del equipo de Sunland, sumado a la fabricación de maquinaria ultramoderna, se logró encontrar algunos puntos en el tejido de la realidad donde enviar a Fraser y Kelly por separado para documentar, contactar e intentar averiguar algo más sobre estas criaturas. Todo este material luego sería enviado al sitio clasificado y conocido como Skywatch Tower o Torre de Vigilancia de los Cielos, donde gran parte del personal de Sunland trabaja. Regresando brevemente a hablar del director J, Soplón nos explica que su cargo tan alto es debido a que gracias a diferentes técnicas logró expandir su mente y conectarla con una entidad,
aparentemente bondadosa, perteneciente a la quinta dimensión. Ya más adelante veremos el lore de las dimensiones. Y esta entidad, similar al maestro Yoda con Luke Skywalker, lo entrenó para usar su forma astral para moverse entre el espacio-tiempo y también ayudar en la búsqueda de portales. J a su vez es miembro de la Orden, como se conoce a un concilio de multimillonarios científicos, físicos cuánticos y demás figuras a nivel mundial que serían una onda los Illuminati y el único grupo inversor de Sunland no perteneciente al gobierno gringo. Soplón nos cuenta también del incidente de la brecha, donde iniciando el 1 de enero de 2017 y hasta inicios de marzo, Sunland y la Orden investigaron quizás uno de los portales más largos, anchos y poderosos de la existencia. Uno que provocó todo tipo de fenómeno en el estado de Carolina del Sur y que parecía estar conectado a otro portal igual de poderoso, solo que inalcanzable de momento por encontrarse en el núcleo de la Tierra. Finalmente, y antes de pasar a responder preguntas, Soplón nos da algo de contexto que en las otras publicaciones se extiende un poco más, contando que él es un ingeniero que trabaja para Sunland, pero que pese al desafío laboral y la fortuna que le significó esto, terminó odiando y hasta temiéndole a los mandamases de Sunland, por lo que decidió alertar a la población estadounidense de qué es lo que está pasando bajo sus narices, ya que al fin y al cabo no tiene nada que perder ni familia ni amistades. Esto aclarando como quienes trabajan en Sunland suelen ser aislados del mundo exterior, a veces por toda su vida. En su primera respuesta sobre si tiene documentación para sacarle fotos y subirla a internet, Soplón aclara que ahora mismo está por renunciar a Sunland y que además acceder a esta documentación requiere de muchos permisos de sus superiores o cámaras siguiendo sus pasos, y esto podría revelar su identidad y ponerlo en riesgo antes de ayudar a que el asunto se haga público. En su segunda respuesta, Soplón nos da un indicio de algo que desarrollará a futuro, y es las vidas inocentes o el planeta mismo puesto en riesgo en pos del interés de sus superiores de usar estas criaturas o los materiales de sus dimensiones para transformarlo en tecnología y armamento. En su tercera respuesta, Soplón habla de su pasado y sobre cómo la familia de su padre, incluyendo a su padre, trabajaban para Sunland y cómo tras la muerte por culpa de la radiación, su padre le dejó el legado de ese trabajo a él. Acá pasa algo interesante y es la contradicción de fechas del proyecto Ángela y la creación de Sunland, que por lo que Soplón menciona, y si tomamos que su abuelo también trabajó allí, llevaría fácil 70 u 80 años de creación. Yo lo veo como que el proyecto Ángela fue la primera prueba pero de la generación de Soplón, y que las generaciones anteriores tuvieron sus propios proyectos secretos o solo se enfocaban más en el campo teórico. En otras respuestas, Soplón menciona desconocer sobre el lore de los Skinwalkers cuando se le pregunta si ellos pertenecen a otras dimensiones. Esto es un punto importante porque él aclara que por lo que entiende los Skinwalkers son brujos o criaturas demoníacas de las culturas de los pueblos originarios de Estados Unidos, y Sunland no va de lo paranormal como fantasmas o monstruos, sino de seres de otras dimensiones, que entenderlos de nuestra realidad y hasta las leyes de la física sería imposible. Piensen en nosotros como hormigas y estas criaturas como los humanos o hasta razas superiores de otros planetas. Nuevamente, Soplón remarca cómo los descubrimientos del proyecto Ángela puede terminar en tecnología y armamento fuera de toda comprensión, ya que la gente de la Orden y el ejército estadounidense saben que la guerra es un negocio y bueno, el ansia de poder siempre seduce. Aunque para Soplón, si esto ocurre, derivaría tarde o temprano en nuestra extinción producto de la codicia más que destruido por uno de estos seres. Acá Soplón nos da algunos ejemplos de dimensiones que conoce, donde el término CJS es para las que están inhabitadas, y el FYL es como una especie de clasificación entre dimensiones que él no comprende muy bien. Finalmente responde que la mayoría de dimensiones no son de pura oscuridad, sino terrenos bastante bizarros con formas geométricas que es imposible que nuestra mente limitada pueda comprender. Quizás algo similar a esos juegos lisérgicos de los años 80 de triangulitos disparando píxeles de todos los colores. Meses luego, más específicamente el 18 de marzo de 2022, Soplón haría una segunda publicación, actualizando que llevó todo este tiempo huyendo de la gente de Sunland y actualmente en un lugar remoto y aislado, listo para responder nuevas preguntas, además de repetir un poco todo lo que vimos en la parte 1 para que nuevas personas conozcan la verdad. La primera pregunta fue si existe algo similar a waifus espirituales y la respuesta de Soplón, para quienes tomen sus palabras como ciertas, pueden ser un tanto inquietantes, ya que pese a todos sus recursos, Sunland nunca encontró pista alguna de vida después de la muerte o espíritus y almas. Nuevamente, Soplón vuelve a mencionar que Sunland, más allá de esto de la vida después de la muerte, no se enfocó mucho en estudiar lo paranormal, enfocado en lo que conocemos más que nada del cine de terror o de leyendas urbanas. Esto podríamos justificarlo con que el más allá y el infierno de existir se considerarían otras dimensiones, a diferencia de perder recursos o tiempo en estudiar y cazar duendes o vampiros. Otro aporte interesante al lore de Sunland es que la proyección o viajes astrales, en el sentido de verte durmiendo mientras tu espíritu flota, no es algo que ellos tengan 100% confirmado y que sus investigaciones, sobre todo por la experiencia del director J, van más que nada de que la mente puede viajar a lo largo del espacio-tiempo o entre dimensiones, pero no con un cuerpo astral o con las mismas libertades de ese cuerpo astral en términos de desplazamiento.
Soplón aclara que Sunland no es un culto ni nada raro y que su gran mayoría tiene más científicos que personal armado. También que además de la torre de vigilancia cuenta con otras localizaciones desconocidas y que sería posible que, por ejemplo, el personal de la torre desconozca por completo la existencia de otra base en otro estado o país aliado y viceversa. O hasta que esas otras bases trabajen en otros tópicos más enfocados en lo paranormal que la ciencia. Yendo a tecnicismos, nos explica un poco de que cada vez que usan la máquina de desplazamiento espacio-tiempo o se adentran a una nueva dimensión, no saben qué es lo que les espera al otro lado. Digamos, o sea, no es que tocan un botón y eligen ir al universo 11 de Dragon Ball, sino que pueden terminar en cualquier parte. También que este desplazamiento espacio-tiempo cuenta con muchos peros y no es algo similar a lo que conocemos como viajes en el tiempo. Sobre la pregunta de un forchanero sobre Pie Grande, las desapariciones masivas en los bosques o hasta los demonios, Soplón vuelve a remarcar lo mismo sobre el enfoque que tiene Sunland en otra rama de lo paranormal, y que estas criaturas no se asemejan a lo que conoceríamos como demonios, ni tampoco está la religión involucrada en la organización. También que la teoría aceptada por la mayoría de integrantes de Sunland es que los portales existen desde la creación de nuestro universo y que deben existir billones con B larga de ellos esparcidos por el universo, aunque como Sunland solo se enfoca en la Tierra, desconoce y aún no cuenta con recursos para explorar otros planetas y buscar sus portales. Sobre cómo luce la maquinaria de viajes entre dimensiones, Soplón la describe similar a la máquina de la serie Stargate, o sea, una especie de compuerta con el tamaño para que entre un camión y que uno al otro lado puede ver, similar a una ventana, cómo luce la dimensión a que la máquina pudo acceder a su frecuencia vibratoria en ese momento. También que el tamaño de las máquinas es así porque varias agencias o empresas de los integrantes de la Orden llevan transportes de recolección para traerse consigo muestras o materiales o minerales desconocidos de esas otras dimensiones, siendo la extracción de recursos lo que más ayuda a Sunland a financiarse. Tanto en esta parte como en la publicación de este año, Soplón intenta explicar bien los términos científicos de a qué se refiere con dimensiones y decide unir todo acá y explicarlo con términos Dragon Balleros y Pokémon Boleros para que sea sencillo. Usemos este gráfico que hice con Paint. Para Sunland, nuestro universo forma parte de una de las 12 dimensiones que algunos científicos o hasta las religiones orientales creen que existen. En términos de Dragon Ball, nosotros estaríamos en el plano físico donde viven Goku y sus amigos, y una de las dimensiones de ese mismo universo sería el más allá o el infierno en Dragon Ball GT. O sea, siguen formando parte del mismo universo. En paralelo, este universo cuenta con infinitas líneas temporales paralelas. O sea, la línea temporal de la saga de Majin Buu en adelante y la de Trunks del futuro. Aunque también una cantidad de dimensiones paralelas que parecen conectadas a una misma línea temporal. Para quienes vean o jueguen Pokémon, estas dimensiones serían como el mundo de Distorsión, que no es una línea temporal alterna, sino otra dimensión que a la vez, y a diferencia de las otras 12 únicas dimensiones, es una dimensión física donde, aunque las leyes de la física varían, uno puede moverse o interactuar con su entorno. En términos Dragon Balleros, una dimensión paralela sería ese relleno medio pelotudo de GT, donde Goku chiquito hace el juego de la boca con dos mapaches verdes. En cada una de las 12 dimensiones del mismo universo es todo tan pero tan radical que es imposible acceder a ellas. Y hasta se podría considerar que el paraíso de las principales religiones forma parte de una de las dimensiones donde solo el alma puede acceder. En cada una de las líneas temporales alternas se mantienen las leyes de la física y solo hay desde cambios sutiles, como que este canal estuviese enfocado en What If de Digimon, hasta un planeta Tierra devastado por una tercera guerra mundial que ocurrió en los años 90. Mientras que las dimensiones paralelas varían en algunas leyes de la física, pero no es tan peligroso ni imposible acceder a ellas, aunque sí sería como viajar de Latinoamérica a Japón o China. Son culturas, idiomas y todo demasiado diferente para entenderlo, sumando que varias de estas dimensiones parecen estar habitadas por seres lovecraftianos. Con todo esto dicho y con Soplón despidiéndose por un tiempo indeterminado, saltamos a su publicación final hasta el momento, datada del 23 de agosto del 2023. Disculpándose por los meses de ausencia, Soplón comienza la tercera parte contándonos un poco más sobre su vida, cómo desde pequeño trabajó junto a su padre aprendiendo de su oficio en Sunland y cómo además del dinero se vio empujado a tomar su puesto por un tema de un patriotismo inocente al darse cuenta de lo corrupto que estaba Sunland por dentro. Después, y tras básicamente resumir la parte 1 y 2, nos remarca que Sunland no es la típica organización secreta gubernamental de cualquier conspiración, sino una red de negociados turbios, con el único fin de, como siempre, ganar poder y continuar la lucha entre potencias mundiales, solo que ahora con tecnología y armamento de otras dimensiones. Ante el chiste de un forchanero que se imagina a Sunland como un grupo de anime cazando bestias con cola, Soplón nos explica que las criaturas dimensionales se escapan de la típica comprensión o idea preconcebida que podemos tener de bichos así. Sobre cuál fue la dimensión más perturbadora que Sunland conoció, Soplón señala que sin dudas y de las que conoce es la dimensión Murasaki, un lugar vacío en todo el sentido de la palabra. Algo ocurrió en esa dimensión, quizás eones atrás, donde ahora habita la nada misma. Un vacío tan insoportable que casi ningún agente de Sunland soporta mentalmente más de pocos minutos allí.
Algo que me interesó entre algunas preguntas repetidas es el comercio de estos materiales interdimensionales que la Orden recolecta, y si bien Soplón desconoce cómo se maneja el comercio entre las sombras de estos objetos, nos da el ejemplo de un material que le tocó estudiar, una especie de obsidiana reluciente que, por los rumores que oyó, empresas de investigación de ciencias, imperios tecnológicos enfocados en la computación cuántica y la IA, o empresas multinacionales de energía se la disputaron por las propiedades de esta obsidiana de generar y almacenar energía infinita. También Soplón señala lo complejo que es comunicarse con estos seres interdimensionales y que hasta señales, dibujos o transferencia de pensamientos son demasiado complejos y diferentes a cómo se comunican ellos entre sí. Lo mismo que en algunas dimensiones ni siquiera hay rangos o jerarquías, onda líderes, gobernantes y esas cosas, sino que como la especie de Venom, todos van en una onda de simbiosis y mente colmena. Una aclaración importante sobre si puede clasificar a algunos de ellos como seres malignos es que el bien y el mal parecen ser también conceptos únicos de nuestra dimensión, y que estos seres nunca atacaron directamente, pero en algunos casos el simple contacto o cercanía con ellos puede dar placer infinito a los agentes de Sunland o enfermarlos y matarlos al instante. Sería algo así como Darkrai, que en Pokémon se lo cataloga como un Pokémon maligno, pero más que nada es por los efectos secundarios que genera de forma indirecta al estar cerca suyo. Por fin, alguien hace una pregunta no tan centrista con Estados Unidos y es sobre la existencia de otros Sunlands u organizaciones similares en, por ejemplo, China, o hasta en gobiernos o imperios alienígenas. Y si bien Soplón desconoce si hay otras razas espaciales allí afuera experimentando con portales o brechas, cree que es más que seguro que otros países cuenten con su propio Sunland, o hasta que el mismo Estados Unidos tenga otra facción con un Sunland rival del que conocemos. Regresando a la comunicación con estos seres y notando que hasta a veces usar vibraciones o frecuencias no funciona, Soplón señala que algo que generó mucha confusión es como una forma de comunicación efectiva parece ser el calor corporal. Aunque no da muchos más detalles, me imagino algo como sentir mayor temperatura en tu cuerpo o trasladársela a esos seres se puede interpretar como algo positivo, o un sí, y el frío sería lo opuesto. Con las nuevas dudas resueltas, Soplón se despide de nosotros aclarando como en partes anteriores que puede que pase un largo rato hasta que tengamos novedades suyas. Esto por cómo raciona el uso de internet para no ser localizado. Como siempre les digo, quedan ustedes pensar si Sunland es algo verídico o no. De por sí el concepto no está tan alejado de lo que sabemos, como que la CIA experimentó con asuntos más relacionados a lo paranormal como la telequinesis o la visión remota. Pero dándoles un giro de guión inesperado a los juegos del miedo, pensemos que lo que escribió este forchanero está en lo correcto, ya que la forma de redactar de Soplón me dio esa vibra, y básicamente lo que dice este forchanero es que todas las tres partes fueron escritas por una IA, lo que nos dejaría la duda de si el autor de Sunland lo habrá hecho para ahorrarse tiempo de escritura o debemos sumar una capa más de misterio y conspiración al asunto. Ojalá en el 2024 sepamos algo más al respecto.